El día que vi a Laura besarse con otro hombre no fue un día especial. No era nuestro aniversario ni su cumpleaños. Era martes. Martes, 3 de octubre, para ser exactos. Lo sé porque tenía cita con el dentista a las 18 y terminé saliendo antes de lo esperado, sin anestesia ni empastes. El tipo se había equivocado de hora. Si no hubiese salido antes, si no hubiese cogido ese camino, si no hubiese parado a comprar pan, no la habría visto. Pero lo hice. Y no fue en un motel, ni en el coche, ni en una esquina oscura. Fue en una terraza, en pleno centro de Alcorcón, donde cualquiera que la conociera podía verla. Incluyéndome a mí. Llevaba un vestido azul, uno que casi nunca se ponía porque decía que era demasiado corto para el trabajo. El mismo que yo le regalé hace un año. Estaba sentada de lado, riéndose. Él le acariciaba el muslo como si fuese lo más normal del mundo. Y entonces, sin decir nada, se levantó un poco, se inclinó y la besó. Así, como si fuera suya. Yo estaba a unos 20 metros. Me quedé quieto. Literalmente, sin mover un músculo. El pan bajo el brazo. La boca entreabierta. Mirando a mi mujer como quien ve una serie y se da cuenta de que el villano era el protagonista todo el tiempo. No me vio. O si lo hizo, le dio igual. No me acerqué. No grité. No tiré nada al suelo. Me di la vuelta y caminé. No sé cuántas calles recorrí. Solo recuerdo que llegué a casa con el pan aplastado y las manos sudadas. Me senté en el sofá, apagué la tele, apagué la luz. Me quedé ahí, como un mueble, durante horas. No lloré. No aún. Te juro que en ese momento, no entendía nada. No es que fuéramos perfectos, pero tampoco éramos una pareja al borde del divorcio. Vivíamos bien. Nuestra hija Lucía, de 6 años, iba al cole, teníamos nuestras rutinas, nuestras bromas internas, nuestras pequeñas manías. Cenas los viernes, café los domingos en la misma cafetería, sexo cada semana, aunque últimamente, más por costumbre que por deseo, si soy honesto. Pero ver esa escena, verla tan natural con otro, tan cómoda, me hizo dudar de todo. ¿Desde cuándo? ¿Quién era él? ¿Ella sabía que yo sabía? Esa noche no dije nada. Preparé la cena como siempre. Ella llegó a las 9, se duchó, dijo que venía cansada de una reunión con padres y que le dolía la cabeza. Se tomó un ibuprofeno y se metió en la cama sin tocarme. Como si nada. Y yo me quedé ahí, mirándola desde el pasillo, preguntándome qué cojones iba a hacer con todo eso. Porque una cosa es tener una sospecha. Otra muy distinta es ver la escena con tus propios ojos. Ese beso, esa risa. Ese vestido que no se ponía. Durante los días siguientes, no actué diferente. No porque quisiera disimular. Sino porque no sabía cómo procesarlo. Pensaba que con el paso de las horas se me aclararía la mente. Que algo en ella, en sus gestos, en su forma de mirarme, me diría si lo había imaginado. Pero no. Todo siguió igual. Igual de normal. Igual de falso. Hasta que llegó el sábado. Y ahí, amigo, las cosas se pusieron serias. El sábado amaneció gris, de esos días en los que ni el sol se atreve a aparecer. Laura y yo estábamos en la cocina, como siempre, preparando el desayuno para Lucía. Ella no parecía distinta, aunque yo la observaba de manera diferente. A veces me atrapaba mirando cómo se movía, cómo se recogía el cabello o cómo me hablaba con la misma calma de siempre. Era como si todo estuviera bien, pero yo sabía que no lo estaba. Sabía que la otra realidad, la que ella había creado, estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Sofía, nuestra hija, no estaba en casa porque pasaba el fin de semana con su abuela en el campo. Ella se levantó temprano,
como siempre, salió corriendo al coche de Laura, y no la volví a ver hasta el domingo por la tarde. Yo no dije nada, pero en mi cabeza no podía dejar de darle vueltas a la imagen de Laura con ese hombre en la terraza. Sabía que era el momento de enfrentarla, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué le decía? ¿Acaso debería soltarle todo lo que había visto sin prepararme para lo que podía venir? ¿O, por el contrario, debería jugar a hacer como si nada hubiese pasado? A las 10 de la mañana, después de que Lucía se fuera con su abuela, me senté en el salón. La luz entraba por las ventanas, pero la sensación era la misma de siempre. Laura pasó frente a mí, con un café en la mano, y se sentó en el sillón con la mirada fija en la televisión. La dejé respirar, pero el aire entre nosotros estaba cargado. Lo sabía. Lo sentíamos los dos, aunque ninguno de los dos lo dijera. Me levanté, me acerqué al mueble y cogí las llaves del coche. Ella me miró sin inmutarse. Quería hablar, pero el nudo en mi estómago no me dejaba pronunciar palabra. Salí de casa sin decir nada, pero al segundo, mi mano ya estaba tocando la puerta de la terraza. Sabía que no podía seguir dando vueltas alrededor de la verdad. Tenía que enfrentarla. No podíamos seguir viviendo así, fingiendo que todo iba bien. Laura, dije, mientras ella se giraba a mirarme, ¿podemos hablar? Ella levantó la mirada, sorprendida, como si la sorprendiera que yo estuviera dispuesto a romper el silencio que habíamos mantenido durante días. Sabía que algo había cambiado, porque la forma en la que me miró no era la de siempre. No era la mirada que me había conocido durante años. Esta vez, sus ojos tenían un brillo apagado, como si supiera lo que venía, como si el peso de sus propios secretos estuviera cargando sobre ella. Claro, respondió, casi sin pensarlo. ¿De qué quieres hablar? Me senté frente a ella, sin poder evitar la sensación de que había algo muy grande entre los dos, algo tan grande que no podría deshacerse con simples palabras. Sobre lo que pasó el jueves, le dije, sin rodeos. Sus ojos se agrandaron un poco, pero no dijo nada. Ella ya lo sabía. Sabía lo que había visto. Sabía que la mentira ya no era una opción. Ni para ella ni para mí. ¿Qué viste el jueves? Preguntó, como si realmente no supiera a qué me refería, pero lo sabía. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Me quedé en silencio. Observándola. Vi cómo su cara cambiaba, como las pequeñas tensiones en su rostro empezaban a asomar. Ella estaba nerviosa, lo notaba en la forma en que respiraba. No estaba tranquila. No como siempre. Esta vez, la duda ya no estaba solo en mí. Se había instalado en ella también. Vi lo que tenía que ver, respondí. Vi cómo te besabas con ese hombre. Laura no se movió, no parpadeó, pero su respiración se aceleró. No contestó de inmediato, como si estuviera buscando las palabras perfectas para salir de esta. Pero, al final, las palabras fueron simples. No es lo que piensas. Su voz era suave, como si quisiera calmarme, pero sabía que no me iba a calmar. No después de lo que había visto. No después de ver cómo se tocaban como si nada. No después de ver cómo la mirada de Laura se iluminaba cuando él la miraba. Entonces, ¿qué es, Laura? La miré fijamente. ¿Qué es lo que no entiendo? Laura levantó las manos, en un intento de dar una explicación, pero no sabía por dónde empezar. Lo podía ver en sus ojos. Estaba atrapada, y yo no sabía si su intento de explicarse era por miedo a perderlo todo o porque realmente pensaba que podía convencerme. Fue un error, dijo, bajando la cabeza. Pero no fue suficiente. Yo ya no podía dejar que las palabras vacías me convencieran. Sabía que algo mucho más profundo estaba sucediendo. Lo había visto en su actitud, en sus gestos, en los pequeños detalles que ya no podía ignorar. Un error. Repetí,
intentando que ella comprendiera lo absurdo que sonaba. ¿Qué clase de error hace que te beses con otro hombre en una terraza, Laura? ¿Qué clase de error es ese? ¿Por qué no me lo dijiste antes, si todo esto no significa nada? Laura se mordió el labio, sus ojos brillaron con un toque de rabia que me sorprendió. De repente, la calma desapareció y en su lugar apareció algo mucho más feroz. Una defensiva que no esperaba. No te hagas el tonto, Julián, exclamó, levantándose del sillón. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no lo vi venir? Me quedé en silencio, porque esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Ella había visto algo más que el simple beso. Sabía que me había dado cuenta de muchas cosas, pero nunca pensé que ella también sabía lo que estaba pasando dentro de mí. De alguna manera, yo también había estado esperando este momento. Había estado esperando que ella, por fin, rompiera el silencio y me lo dijera todo. Lo que vi, lo que hice, sus palabras se entrecortaron, como si quisiera seguir justificándose. No sé cómo empezó, pero tú no fuiste el mismo, Julián. Tú cambiaste. De repente, dejaste de mirar. Dejaste de preguntar. Dejaste de... No sé, te volviste otra persona. Y entonces lo entendí. No todo era culpa suya. Yo también había fallado. Yo también me había apartado. Lo que había visto en Laura no era solo el reflejo de su infidelidad. Era el resultado de lo que nosotros dos habíamos dejado morir, nuestra conexión. Habíamos dejado de ser un equipo, habíamos dejado de ser esa pareja que se quería de verdad. ¿Sabes lo que creo? La miré con firmeza. Creo que ya no queda nada entre nosotros. No hoy, no después de todo esto. Ella se quedó quieta, mirándome con una mezcla de dolor y aceptación. Las palabras se nos acabaron. Ya no hacía falta seguir hablando. A veces, los silencios son más fuertes que las palabras. El silencio que vino después de lo que dije fue tan denso que ni el ruido de los coches fuera de casa podía romperlo. Laura se quedó allí, con los ojos fijos en mí, como si esperara algo, alguna reacción más, algún tipo de muestra de que lo que acababa de decir no tenía sentido. Pero no lo había dicho solo para hacerla sentir mal, ni para acusarla sin más. Lo dije porque necesitaba que las palabras salieran, que todo lo que había estado reprimido se desbordara. Porque ya no quedaba espacio para nada más. La idea de seguir viviendo en esa casa como si nada hubiera cambiado me resultaba insoportable. Laura no me respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, observándome, como si tratara de medir el impacto de lo que había dicho. Yo también la miraba, pero mi mente ya no estaba tan presente como debería haber estado. Había llegado al punto en el que me daba igual qué respuesta me diera, porque ya no me quedaba nada por escuchar. Ya había visto todo lo que necesitaba ver. La verdad estaba ahí, flotando entre nosotros, y no iba a irse. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, Laura habló. Su voz sonaba tensa, rota. No entiendo por qué ahora, Julián. ¿Por qué ahora te das cuenta de todo esto? Dijo, sin enfado, pero sí con una especie de tristeza contenida. Como si todavía intentara encontrar alguna justificación para lo que había hecho. No podía creer lo que escuchaba. Era como si todo lo que había sucedido no fuera suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Era como si estuviera buscando razones para que yo la entendiera, como si todavía creyera que, de alguna manera, podía justificar lo que había pasado. ¿Por qué ahora? Repetí, con la voz más grave de lo que pensaba. ¿No te das cuenta de que he estado callando durante meses, sin decir nada, sin preguntar? ¿Acaso pensabas que no lo iba a notar? Laura bajó la mirada. Me di cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Ella trató de ocultarlo, pero yo lo vi.
Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me había mentido a mí, sino que también se estaba mintiendo a sí misma. Yo no quería hacerte daño, Julián, dijo, las palabras saliendo de su boca de manera insegura, como si intentara convencerme a mí misma más que a mí. Todo esto no fue planeado. No fue como tú lo piensas. Lo miré fijamente, pero no dije nada. No necesitaba escuchar más excusas. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que ya sabía. Lo que ya había visto. Lo que ya sentía. ¿Sabes lo que pasa, Laura? Hablé con la voz más fría que pude encontrar, intentando que no se notara lo afectado que estaba. El problema no es el beso, ni el tipo de la terraza. El problema es que durante todo este tiempo, no me has dejado entrar en tu vida. No has dejado que yo forme parte de tu realidad. Y eso es lo que más me duele. Ella me miró como si las palabras la golpearan con fuerza. Intentó abrir la boca, pero no pudo. Estaba atrapada en sus propias mentiras, y no había espacio para más excusas. No era el momento. Lo sabía. No es solo lo que pasó el jueves, seguí hablando, sin poder evitarlo. Es todo lo que está detrás. Todos esos días, todas esas tardes en las que me dijiste que estabas trabajando o fuera con amigas y yo me quedaba aquí, en casa, sin saber si realmente estabas trabajando o si estabas buscando una excusa para salir a ver a ese hombre. Y no me digas que no es importante, porque lo es. Lo es todo. Ella trató de hablar, pero esta vez me levanté. Caminé hacia la ventana, mirando el patio vacío, como si pudiera encontrar alguna respuesta en el aire frío que entraba. La luz del sol no lograba penetrar el peso de lo que acababa de descubrir. De lo que nos había estado separando durante tanto tiempo. ¿Cómo pudiste hacerlo, Laura? Pregunté, sin mirarla. ¿Cómo pudiste mantener todo esto en secreto y seguir actuando como si nada estuviera pasando? Laura se levantó y se acercó lentamente a mí. La escuché caminar tras mí, y un nudo se formó en mi garganta. Sabía lo que venía, sabía que quería pedirme perdón, que quería que todo volviera a ser como antes, pero yo no quería escuchar más promesas vacías. Julián, lo siento. Te juro que lo siento, dijo con una voz rota, pero ya no era suficiente. Ya no importaba lo que dijera. Ya no importaba lo que sentía. Lo único que me importaba era cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo todo se había desmoronado en un instante. Lo siento, repitió, acercándose más. No lo quise hacer, no quería perderlo todo. Pero te alejaste de mí. Tú también dejaste de mirarme. De hablarme. De ser mi compañero. Yo sentí que me quedaba sola. Escuchar eso me desgarró. No podía creer lo que estaba oyendo. Ella no me estaba culpando del todo, pero la insinuación estaba ahí. Estaba tratando de encontrar en mí la razón de su traición. Estaba tratando de entender por qué, cuando todo lo que había hecho era seguir con mi vida, con mis rutinas, con mis responsabilidades. No me has perdido, Laura, le dije, girándome para mirarla finalmente. No me perdiste porque no me fuiste infiel. Me perdiste porque te perdiste a ti misma. Y no sé si lo que queda ahora se puede arreglar. Las lágrimas le empezaron a caer por la cara, pero no me importaba. Ya no quería compadecerla, no quería sentirme mal por ella. La rabia que sentía en ese momento era mucho más grande que cualquier sentimiento que pudiera tener hacia ella. Te he dado todo, Laura. Todo lo que soy. Y ahora me dices que me alejé. Pues si realmente pensabas que lo estaba haciendo, ¿por qué no me hablaste antes? ¿Por qué no me dijiste lo que sentías? ¿Por qué no luchaste por nosotros? Laura se quedó sin palabras. Sabía que no había respuesta para eso. Sabía que no había excusa que pudiera cubrir lo que había hecho. No me importaba si se arrepentía.
Ya no me importaba si lloraba o no. Lo único que me importaba era que me había perdido a mí, y no sabía si alguna vez podría encontrarme de nuevo. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, de silencio. Yo la miraba con una mezcla de dolor y resignación, y ella me miraba como si fuera la última vez que me vería. Pero yo ya había tomado una decisión, aunque no le dije nada. Sabía que las palabras ya no tenían sentido. Lo que quedaba entre nosotros ya no era amor. Era solo una ilusión rota. Finalmente, Laura dio un paso hacia atrás. Su rostro estaba arrugado por las lágrimas, y yo sentí una punzada en el pecho. Pero no me moví. No quise moverme. Sabía que había llegado el momento de soltar todo. No sé qué va a pasar ahora, Laura, le dije, con la voz más firme que pude encontrar. Pero no puedo seguir aquí, mirando hacia otro lado. No sé si lo nuestro tiene arreglo. No sé si quiero arreglarlo. Y me di la vuelta, sin esperar respuesta. Ya nada importaba. La puerta se cerró detrás de mí con un ruido sordo, y sentí como el aire se volvía más pesado a medida que me alejaba de la casa. Cada paso hacia el coche era una mezcla de emociones. Había una parte de mí que aún no podía entender cómo habíamos llegado hasta este punto, como algo tan cotidiano, tan aparentemente sólido como mi vida, podía haberse desintegrado en cuestión de días. La otra parte, la más racional, sabía que el daño ya estaba hecho. Sabía que los cimientos sobre los que habíamos construido todo estaban rotos, y no había vuelta atrás. Me senté en el coche, encendí el motor sin saber muy bien a dónde iba. Solo sabía que necesitaba irme de allí, lejos de esa casa, lejos de esa vida que ahora me parecía ajena, como si hubiera estado viviendo en una película que no era la mía. No tenía rumbo, pero no me importaba. Lo único que quería era estar solo, alejado de Laura, de nuestras rutinas, de nuestra hija, aunque también sabía que tenía que enfrentar todo eso de alguna manera. Conduje durante un buen rato sin pensar en nada concreto, solo en la carretera frente a mí. Cuando me di cuenta, estaba fuera de la ciudad, cerca de un pequeño pueblo al que solía ir cuando era joven, cuando las cosas eran más simples. Me paré en una gasolinera. No necesitaba nada, pero me bajé del coche para respirar un poco de aire fresco. La noche había caído, y el frío era más intenso de lo que esperaba, pero era un frío que me hacía sentir vivo, que me hacía pensar que, aunque todo estuviera desmoronándose, todavía quedaba algo por hacer, algo por decidir. Llamé a mi mejor amigo, Pablo. No lo había hecho en días, y la verdad es que no tenía ganas de hablar con nadie, pero sabía que necesitaba a alguien con quien compartir lo que estaba viviendo. Aunque no esperaba que sus palabras pudieran consolarme, al menos esperaba una respuesta sensata. ¿Qué pasa, Julián? Me dijo al descolgar, reconociendo al instante el tono de mi voz. Estoy fuera de casa, Pablo, respondí, sin más explicación. No sabía por dónde empezar. Ya me había desahogado lo suficiente con Laura, pero hablarlo en voz alta me parecía necesario, aunque no tuviera claro qué quería contar exactamente. ¿Fuera de casa? ¿Pero qué ha pasado? Me preguntó, algo alarmado. Sabía que algo no iba bien, por la manera en que me hablaba. Laura, me costó decirlo. Era como si nombrarla hiciera más real todo lo que había ocurrido, como si al pronunciar su nombre ya no pudiera deshacerlo. Laura me ha sido infiel, Pablo. La vi con otro tipo. Y luego me lo confesó. El silencio en el otro lado de la línea fue casi insoportable. Sabía que Pablo estaba procesando lo que le acababa de decir, y también sabía que no podía esperar una respuesta inmediata. La noticia era impactante, incluso para un amigo que me conocía desde hace años. Joder, Julián, dijo finalmente, con voz grave. Eso es, una puta mierda. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? La pregunta era directa, y me hizo detenerme a pensar.
¿Qué iba a hacer? ¿Volver a casa y seguir como si nada hubiera pasado? ¿Tratar de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio? ¿O dejar todo atrás y seguir adelante, aunque eso significara perderlo todo? No lo sé, Pablo. No sé qué hacer. No sé si quiero volver a casa. Ni si quiero hablar con ella. Mi voz se quebró, y pude sentir cómo la frustración se acumulaba dentro de mí. No tenía respuestas, no tenía plan. Solo un vacío enorme que me invadía. ¿Cómo se supone que uno sigue después de esto? Lo primero es que no te olvides de ti mismo, Julián, respondió, con un tono más firme, como si estuviera tomando el control de la conversación. Lo que has visto, lo que te ha hecho, no define quién eres. No puedes quedarte atrapado en esa mierda. Tienes que decidir qué quieres para ti. Esas palabras me hicieron pensar. En todo lo que había pasado, en cómo había dejado que la rutina y la comodidad me envolvieran tanto que había dejado de ver lo que realmente sucedía a mi alrededor. Había puesto tanto de mí en la relación, en la familia, que había olvidado lo más básico, quién era yo. El que tomaba decisiones por sí mismo. El que estaba dispuesto a arriesgarse por su felicidad, por su vida. No por una vida que había construido pensando que era lo que debía ser, sino por la que realmente quería vivir. No sé si puedo perdonarla, Pablo, le dije finalmente, con la voz llena de duda. No sé si puedo seguir con ella después de lo que he visto, de lo que ha hecho. No sé si tiene arreglo. No sé si eso importa, Julián. Pablo respiró hondo del otro lado de la línea. Lo importante es lo que tú decidas. No tienes que seguir con ella solo porque hayas estado juntos tanto tiempo. Si crees que ya no queda nada, que lo que hay entre vosotros se ha roto de forma irreversible, entonces tienes que dejarlo ir. No te quedes por el que dirán, ni por la comodidad. Tienes que decidir por ti. Su voz era clara, como si estuviera dándome una especie de permiso para seguir adelante, para dejar atrás la vida que había tenido hasta ahora. No era fácil. Sabía que todo lo que conocía estaba en juego. Sabía que perder a Laura, perder a Sofía, significaba perder mucho más que una relación. Significaba perder parte de mi identidad, de la vida que había planeado construir. Pero lo que Pablo me estaba diciendo tenía sentido. La vida no se trataba de seguir adelante con algo solo porque era lo esperado. La vida se trataba de ser honesto contigo mismo, de hacer lo que realmente te hace feliz. Voy a tomarme unos días, Pablo. Necesito pensar, organizar todo esto. No sé cómo va a terminar, pero sí sé que no puedo seguir en este limbo. Haz lo que tengas que hacer, Julián. No te sientas presionado por nada ni por nadie. Tienes tiempo para decidir lo que es mejor para ti. Y si necesitas más tiempo o alguien con quien hablar, sabes que estoy aquí. Colgué el teléfono y me quedé un momento en silencio. La conversación me había dado algo de claridad, aunque seguía sintiéndome perdido. Pero al menos había tomado una decisión. No iba a volver corriendo a casa para seguir viviendo en la mentira. Iba a darme tiempo. Necesitaba ese tiempo para procesar todo, para decidir qué camino tomar. Lo único que sabía era que, ahora más que nunca, tenía que empezar a pensar en mí mismo, en mi futuro. Sin Laura, sin Sofía, sin lo que había conocido hasta ahora. Arranqué el coche y tomé el camino de vuelta, pero ya no era el mismo camino. Sabía que todo iba a cambiar. Sabía que, de alguna manera, la vida que había tenido hasta ese momento ya no existía. Y que a partir de ese momento, cada decisión sería mía. La vida seguiría, con o sin Laura, pero esa era una realidad que aún tenía que aceptar. Lo único que me quedaba claro era que ya no había vuelta atrás. El tiempo pasó más rápido de lo que pensaba, y a pesar de que las decisiones seguían tomando forma en mi mente, la verdad es que no sentía que estuviera avanzando en nada. No había vuelto a casa,
ni siquiera para recoger algunas de mis cosas. Me quedé en un hotel cerca del centro, el mismo que usaba cuando viajaba por trabajo, y pasaba mis días entre caminatas sin rumbo, café y la constante sensación de estar dando vueltas en círculos. Estaba cansado de pensar. Estaba cansado de sentir que cada minuto que pasaba, la vida me arrastraba a un lugar que no reconocía, a un lugar en el que no quería estar. El miércoles por la tarde, después de haber tomado una larga caminata por la ciudad, decidí que era hora de dar un paso. No podía seguir así, aislado de todo. No podía seguir evadiendo lo inevitable. Laura tenía que saber lo que pensaba, tenía que saber cómo me sentía. Necesitaba cerrar este capítulo. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, por mucho que me doliera. Al llegar al hotel, me duché rápidamente y me vestí con lo primero que encontré. No pensaba en la ropa, solo en lo que venía. Cogí el teléfono y marqué el número de casa. El sonido del teléfono sonando me pareció eterno, como si fuera un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, de todo lo que no había dicho. Cuando por fin contestó, la voz de Laura sonó diferente. Sonó más grave, más cansada, como si, de alguna forma, ella también estuviera esperando ese momento. Julián, dijo, con voz suave pero firme, ¿cómo estás? No respondí de inmediato. No sabía qué decirle. Sentía que las palabras estaban atrapadas en mi garganta, como si me costara más de lo habitual hablar con ella. Sabía que en cuanto abriera la boca, todo lo que había estado guardando saldría a la superficie. Necesito hablar contigo, Laura, respondí finalmente. Mi voz sonaba más seria de lo que pensaba, más firme. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sabía lo que significaba. Sabía que ella ya intuía que algo grande venía, que la conversación que íbamos a tener no iba a ser fácil para ninguno de los dos. ¿De qué se trata?, preguntó al final, con una leve inquietud en su tono. La había escuchado tantas veces preguntar esas mismas palabras, pero nunca había sido como ahora. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo. Quiero que nos veamos. En persona. Esta noche, dije, con una claridad que no sentía desde hacía días. Necesito cerrar esto, Laura. Necesito saber de una vez por todas qué vamos a hacer. Al principio, no dijo nada. Supongo que no esperaba que yo tomara esa decisión tan pronto, o tal vez temía lo que podría significar. A lo largo de todo este proceso, nos habíamos hablado por teléfono, intercambiado algunos mensajes, pero nunca habíamos llegado al punto de sentarnos frente a frente para hablar de lo que había pasado. Lo que realmente había sucedido. Está bien, dijo después de un momento, casi sin fuerza. ¿Dónde nos vemos? Le di la dirección del restaurante donde solíamos ir a cenar antes de todo esto. Era un lugar tranquilo, apartado, y aunque nunca había sido nuestro sitio favorito, tenía el suficiente simbolismo como para ser el escenario adecuado para lo que necesitaba hacer. No quería que fuera en casa, ni en ningún sitio que pudiera hacernos sentir cómodos. Quería que fuera en un lugar que nos recordara lo que habíamos sido, y que nos obligara a enfrentar lo que ya no seríamos. La cita estaba fijada para las 8. No tenía prisa por llegar. Cuando finalmente me senté en la mesa, miré alrededor. El restaurante estaba casi vacío, lo cual me dio una sensación de calma, pero a la vez me hizo pensar en lo que ya no había entre nosotros. Era curioso como un lugar que había sido escenario de tantas cenas, de tantos momentos tranquilos juntos, ahora me parecía ajeno. Era como si el restaurante mismo me estuviera mirando, observando cómo todo lo que alguna vez fuese estaba desmoronando. A las 8 en punto, Laura llegó. La vi entrar, y en ese momento no supe si la reconocía. Estaba diferente. No en el sentido físico, porque seguía siendo la misma mujer que había conocido, la que había compartido tantos años de mi vida,
pero sí en su forma de moverse, en la manera en que entró en el restaurante. Con una cautela que no me había notado antes. Como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Se acercó a la mesa, y antes de que pudiera decir algo, Laura se sentó sin hacer una sola palabra. Solo me miró. El silencio entre nosotros era pesado, pero era necesario. Yo también estaba esperando el momento en el que todo saliera a la luz. No podíamos seguir ignorando lo que había pasado. ¿Cómo estamos, Laura? Le pregunté, finalmente rompiendo el hielo, aunque no me sentía nada preparado para escuchar lo que venía. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Tal vez era el arrepentimiento, tal vez la tristeza, pero también había algo más. Algo que me hizo sentir que no todo estaba perdido, aunque no sabía si eso era suficiente para salvar lo que teníamos. No sé cómo llegamos hasta aquí, Julián, respondió, su voz temblando ligeramente. A veces, las palabras no son suficientes para cubrir todo lo que se siente, y eso era lo que podía escuchar en su tono. Era como si las palabras ya no pudieran hacer nada por nosotros, como si ambos supiéramos que la verdad era mucho más grande que cualquier justificación. Tú sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? Dije, sin rodeos. Sabías que esto no podía seguir sin consecuencias. No después de lo que hiciste. Laura bajó la cabeza. No sabía si estaba llorando o si solo estaba procesando lo que acababa de decir. Sin embargo, no parecía que tuviera una respuesta clara. Sabía que lo que había hecho no podía ser borrado con palabras. Y no importaba cuánto tratara de justificarlo. Ya no había justificación. Sí, dijo finalmente, con una voz quebrada. Sabía que no podía seguir viviendo con esta mentira. Pero no sé qué me pasó, Julián. No sé por qué lo hice. La miré durante unos segundos, tratando de entender sus palabras, pero no pude. Me era imposible. Sabía que las explicaciones, los no sé qué me pasó, no eran suficientes para sanar la herida. La herida que me había causado. Es tarde para arrepentirse, Laura. Ya no podemos retroceder. Lo dije con firmeza, pero mi voz no era la misma de antes. Algo en mi interior había cambiado, y aunque no quería perderla, sabía que lo que había perdido no era solo ella. Había perdido la confianza, había perdido lo que una vez creímos tener. El camarero nos acercó la carta, pero ninguno de los dos pidió nada. No había apetito, solo la necesidad de cerrar lo que había quedado abierto. Y aunque las palabras seguían fluyendo entre nosotros, algo en mí sabía que esta era nuestra última conversación. La última que tendría sentido. Pasaron unas horas desde que terminamos la conversación en el restaurante. Laura y yo no nos dijimos mucho más. La cena estuvo llena de silencios incómodos, algunos breves intentos de hablar, pero siempre se sentían forzados, como si estuviéramos tratando de rescatar algo que ya se había perdido hace mucho tiempo. Al final, ninguno de los dos pidió postre. Pagamos la cuenta, me despedí de ella en la puerta y, antes de subir al coche, sentí que algo dentro de mí había terminado. Ya no había vuelta atrás. El trayecto de vuelta al hotel fue en silencio. El tráfico fluía sin problemas, pero mi mente estaba a años luz de lo que sucedía a mi alrededor. Cada semáforo que pasaba, cada coche que adelantaba, era solo una distracción temporal. Sabía que lo que venía después sería aún más doloroso. No porque hubiera que hacer más preguntas o tratar de salvar algo. Era doloroso porque ya había tomado mi decisión. Sabía que no podía seguir con ella. Sabía que la vida que habíamos compartido ya no era suficiente para mí, ni siquiera para seguir viviendo de esa manera. Cuando llegué al hotel, me metí directamente en la ducha, como si el agua pudiera borrar el peso que sentía sobre mis hombros. Pero, al salir, me encontré de nuevo con la misma realidad. La misma habitación que no compartíamos,
el mismo espacio vacío que había estado guardando secretos que ya no podía ignorar. Me senté en la cama, mirando el teléfono que descansaba sobre la mesa. Vi el nombre de Laura en la pantalla, y por un segundo me quedé mirando la llamada perdida, como si esperar una respuesta fuera lo que podría cambiar las cosas. Pero no lo cambiaría. La llamada no fue de Laura. Era de mi hermana, Marta, que ya se había dado cuenta de que algo no estaba bien. En nuestra familia, nunca fue necesario preguntar por qué. Solo sabíamos cuando las cosas no estaban bien, y esa vez, no me molesté en mentir. Le respondí, sabiendo que ella entendería más de lo que me estaba dispuesta a decir. ¿Qué pasa, Julián? Preguntó, con su tono habitual, directo, sin rodeos. He terminado, Marta. Ya no puedo seguir. Lo dije sin dudarlo. No me costaba en absoluto, porque ya había tomado la decisión. Pero la pesadez de esas palabras me golpeó de manera que no había anticipado. Hubo un silencio en la otra línea, tan pesado como el que había experimentado esa noche en el restaurante. Sabía que estaba procesando lo que le estaba contando. Había pasado por esto con otras personas, pero para ella, siempre era diferente. Después de unos momentos, Marta habló. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Preguntó, con la misma preocupación que siempre me había mostrado en momentos como este. Sí, lo estoy. Le respondí sin vacilar. He estado dando vueltas durante tanto tiempo, tratando de encontrar algo que me haga dudar. Pero ya no hay nada que salvar. Eso es difícil de escuchar, Julián. Sé que te has entregado por completo. Y sé que tú eres el que más sufre en todo esto. Pero, a veces, las cosas simplemente no funcionan. Es triste, pero es la realidad. Sabía que su respuesta no era por no comprenderme. Marta era la más sensata de la familia, siempre me había dicho las cosas tal como eran, aunque a veces no las quisiera escuchar. Esta vez no fue diferente. Podía sentir su apoyo, aunque no quisiera que nadie me dijera que todo estaba bien. Sabía que tenía que seguir adelante. No solo por mí, sino por todo lo que había dejado de ser. Después de hablar con Marta, me quedé sentado en el borde de la cama, mirando la ciudad a través de la ventana. Las luces parpadeaban, algunas de ellas parecían incluso estar apagándose a medida que la noche se adentraba más y más. Pensé en lo que había dejado atrás. Pensé en Laura, en Sofía, en todo lo que había sido mi vida. Todo se había deshecho en el transcurso de unas semanas, pero aún así, no sentía que fuera el final. Al menos no de todo. La vida no se termina de golpe, aunque todo lo que conoces cambie. Al día siguiente, me desperté temprano. Tenía que hacer algo. No sabía qué, pero algo que me ayudara a procesar todo lo que había sucedido. Lo primero que hice fue escribirle a Laura. No fue una carta de despedida. No era el tipo de mensaje que podía enviarle tras lo que habíamos hablado. Era algo más directo. Algo más real. Laura, hoy necesito hablar contigo. Este no es el final de todo, pero tenemos que enfrentar la situación. Quiero que nos veamos esta tarde. Si no estás lista, lo entenderé, pero quiero que lo hagamos. Necesito saber qué va a pasar de aquí en adelante. No quiero que esto sea solo un capítulo cerrado, sino el primer paso para entender cómo seguimos, aunque no estemos juntos. Lo envié sin pensar demasiado. No me importaba si estaba preparado para lo que venía. Lo que me importaba era que, por fin, me estaba permitiendo tomar una decisión. No estaba huyendo. No estaba esperando que todo cambiara por sí solo. Estaba eligiendo mi camino. A las 3 de la tarde, Laura me respondió. No dijo mucho, solo una frase, nos vemos a las 5. Cuando llegué al lugar que habíamos acordado, la vi esperando en la esquina del parque. Estaba sola, y aunque sus ojos no dejaban de moverse,
pude ver que se había preparado para lo que venía. No sabía si era la misma mujer que había conocido, pero algo en ella me decía que sí. Estaba luchando por algo, aunque no sabía si era por salvar algo o por aceptar lo que ya no se podía salvar. Nos sentamos en un banco, mirando el paisaje vacío del parque. Ya no había más palabras que pudiéramos decir. Ni excusas ni promesas. Solo la necesidad de que ambas partes comprendieran lo que pasaba. Lo que has hecho no tiene perdón, Laura, empecé, sin titubear. No por todo lo que hemos pasado. Pero creo que lo que necesitamos ahora es aceptar que esto no va a funcionar. No porque no lo hayamos intentado, sino porque lo que estamos viviendo ya no existe. Ya no somos los mismos. Lo sé, Julián. Me miró fijamente, con una expresión que no sabía si era de arrepentimiento o aceptación. No soy la misma. Y sé que tú tampoco. No hay vuelta atrás. Y aunque no lo quiera, no podemos seguir viviendo en lo que fue. Pero sí sé algo, y es que, aunque esto termine, lo que nos pasó nos ha enseñado algo. Y eso, por lo menos, es lo único que me queda claro. Laura se quedó en silencio. Me miró por última vez, y luego miró al frente. Sabía que ya no podía pedir más. Ya no podía esperar que las cosas volvieran a ser como antes. Ambos habíamos cambiado, de maneras que ni siquiera podíamos describir. Pero en ese instante, entendí que, aunque todo hubiera terminado, al menos había tenido el valor de reconocerlo. Y eso, por lo menos, me daba algo de paz. Cuando me levanté, Laura hizo un gesto para seguirme, pero me detuve antes de que pudiera hablar. Adiós, Laura, le dije, sin voltear hacia atrás. Y me fui, sin mirar hacia atrás. No por indiferencia, sino porque sabía que ya no había nada más que pudiera hacer.